informan que el cambio climático continúa en México y en el mundo. Detienen a 2 delincuentes que intentaban asaltar una tienda departamental. En otras noticias, Ninel Conde se opera una vez más y la selección mexicana lista para el Mundial. Yo soy Mayra Ayala. Y yo, Renata Solís. Y esta es la noticia al momento. Como primera noticia, tenemos que el cambio climático daña cosechas de cultivos en México. Increíble pero cierto. La producción de algunos cultivos agrícolas de México se redujo debido a las variaciones del clima, reconocieron organizaciones agrícolas y autoridades. En este año, aproximadamente 75,000 hectáreas de cultivos como de café, maíz, trigo y sorgo se han visto afectadas por sequías e inundaciones, según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura y el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural y Sustentable. Para complementar esta noticia nos enlazamos con mi compañera Catalina Rojas. Adelante, Catalina. Buenos días, Mayre. Nos encontramos en Veracruz visitando a algunos de los agricultores que afirman han tenido graves pérdidas en sus cultivos por el cambio climático. ¿Pero qué es el cambio climático? Según expertos definen al cambio climático como todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo, resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas. En este momento nos encontramos con una de las afectadas. Buenos días, Rosalba. Buenos días, señorita. ¿Cómo afecta el cambio climático a ustedes los agricultores? La tala moderada de árboles afecta considerablemente el cambio climático en Veracruz, considerando que en algunos lugares hace mucho calor, frío o llueve mucho. Tuvimos que resembrar miles de hectáreas de maíz en Veracruz. ¿A quiénes pertenecen la mayor parte de estas hectáreas? La mayor parte de esta superficie pertenece a campesinos de escasos recursos, con poca producción por hectárea. Estos han sido los más afectados con variaciones del clima. Estamos teniendo afectaciones importantes en cultivos, principalmente en maíz, por lo que se pone en riesgo la autonomía alimentaria. Como ya lo mencionó una de las afectadas, el cambio climático perjudica principalmente a comunidades indígenas, siendo ellos la población marginal del estado, y afectando a sus familias. Continuamos contigo, Mayre. Muchísimas gracias, Catalina. Vamos a unos comerciales y regresamos a su noticiero con más información acerca de este tema que tanto aflige a los campesinos y a la población mundial. La situación ambiental en México es bastante lamentable. Todos sabemos los daños o las alteraciones que ha causado el cambio climático, en especial a la flora, y esta se agrava especialmente cuando la agricultura es de temporal. Por ejemplo, la superficie apta para el cultivo de maíz experimentará una reducción mayor al 50%, y esta aumentará y se agravará con el crecimiento poblacional. Y estas son tan solo algunas de las consecuencias que hemos sufrido sobre el cambio climático y que nosotros mismos hemos provocado. Pero se preguntarán, ¿cómo podemos ayudar? A continuación les vamos a presentar 10 sencillos pasos que todos podemos realizar para contrarrestar los efectos del cambio climático. Hay 10 cosas concretas que todos podemos hacer para frenar el calentamiento de la Tierra, según los organizadores del primer encuentro sobre energía municipio y calentamiento global. Tú controlas el cambio climático. El primero es cambia los focos. Reemplazar una bombilla tradicional por una de bajo consumo ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año. Cierto que la segunda es más cara, pero resulta más económica a lo largo de su vida. Una sola de ellas puede reducir los gastos de electricidad, según la Comisión Europea. 2. Apaga la tele y la PC. Solo con apagar la televisión, el DVD o el ordenador cuando no estén en uso, evitarás que miles de kilos de CO2 salgan a la atmósfera. No dejes el cargador de tu móvil enchufado todo el tiempo, aunque no esté conectado al teléfono, porque seguirá consumiendo electricidad. 3. Conduce menos. Anda, monta en bicicleta, usa el transporte público. Ahorrarás 30 gramos de CO2 por cada 4.5 kilómetros que no conduzcas. Por cada litro de combustible que quema el motor de un coche se libera una media de 2.5 kilos de CO2, según la Comisión Europea. 4. Revisa los neumáticos. Si la presión de tus neumáticos baja 0.5 bares, tu coche consumirá un 2.5% más de combustible y por lo tanto liberará un 2.5% más de CO2. El ahorro de 4 litros de gasolina evita la emisión de 6 kilos de dióxido de carbono. 5. Recicla. Puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año al reciclar la mitad de la basura que se produce en casa.
6. Evita mucho embalaje. Escoge productos con poco envase. Una botella de 1.5 litros genera menos residuos que 3 de medio litro. En la compra usa bolsas reutilizables. Evita las toallitas húmedas y de papel. Puedes evitar la emisión de 1.100 kilos de CO2 si reduces tu basura un 10%. 7. Menos agua caliente. Es necesaria una gran cantidad de energía para calentar agua. Instala un regulador de caudal del agua en la ducha y evitarás la emisión de más de 100 kilos de dióxido de carbono. 8. Vigila los electrodomésticos. Tapar la cazuela mientras cocinas es un modo de ahorrar mucha energía. Aún mejor son las ollas a presión y las vaporeras, que ahorrarán un 70% de energía. Usa la lavadora y lavavajillas solo cuando estén llenos. Si no lo están, usa programas económicos. No hace falta poner una temperatura alta. Hoy los detergentes son eficaces incluso cuando es baja. Recuerda que si el refrigerador y el congelador están cerca de los fuegos o de la caldera, consumirán mucha más energía. 9. Ajusta el termostato. 10. Plante un árbol. Un solo árbol absorbe 1 tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida. Estas son solo algunas de las acciones que usted puede hacer para ayudar al medio ambiente y con ello disminuir el cambio climático. Como ya vimos, podemos ayudar con unas cuantas acciones. El planeta lo agradecerá. Continúe con nosotros. En un momento regresamos.